a iniciar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Gaudencio, San Gaudencio, en otro sermón, de hecho el sermón 9, continúa abordando esta cuestión de las bodas de Caná, ¿no? Que ya había expuesto, digamos, en una parte y que después, en una lectura posterior, probablemente, ¿no? A la semana siguiente, el sábado de Pascua, por ejemplo, retomó. ¿No? Y siguiendo este hilo, insiste Gaudencio en que abordemos, digamos, este hecho que se nos narra, donde, por ejemplo, se menciona que efectivamente, ¿no? Aparece una penuria, una carencia, y que ante esta penuria, ante esta carencia, interviene de manera directa la Madre de Dios. Y que además, ¿no? Nos dice Gaudencio, la Madre de Dios interviene porque, ¿no? Detecta esta penuria, esta carencia, pero no obra por cuenta propia, sino que se dirige directamente al Hijo y le dice, no tienen vino. Entonces, fíjense aquí ya cómo en este, digamos, ¿no? En este pasaje se muestra la intercesión constante de María. Primero, ¿no? O sea, una mujer atenta a lo que ocurre, no chismosa, que es diferente, atenta a lo que sucede, está al pendiente, uh-huh, de lo que ocurre, porque esos sucesos evidentemente tienen que ver con nuestra propia situación de vida. Es decir, es una mujer atenta a lo que ocurre porque le importan los demás, ¿no? Porque no le gusta a la Madre de Dios que se vivan estas penurias y estas vergüenzas. Para el novio, históricamente, que no hubiera vino hubiera sido algo muy vergonzoso, ¿no? Algo muy penoso, que podía haber echado a perder el ánimo de la pareja. E incluso se pudieron haber desatado discusiones. Acuérdense que Gaudencio, ¿no? De manera muy sabia, nos dice que no descartemos lo histórico, es decir, lo realmente acontecido en el tiempo, y que después atendamos lo espiritual. Entonces, por ejemplo, si no hay vino y hubiese algún reclamo sobre el novio, quizá la esposa se hubiera sentido molesta o avergonzada, o el novio, y esto hubiera hecho que el ánimo festivo de la fiesta se viniera abajo. ¿No? Es decir, que en pocas palabras, la fiesta pues se echará a perder. María se adelanta. María se adelanta y le dice a su hijo, no tienen vino. Y dice Gaudencio que escuchamos también con cierta consternación la respuesta que recibe de parte de su hijo, del Señor. Porque, como sabemos, Jesús le dice, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora. Ujú. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no nos ha llegado la hora. Lo primero que nos debe llamar la atención es que Jesús no le dice mamá, no le dice madre, le dice mujer. Y con ello, el propio Jesús ya va tomando una cierta distancia con respecto a su propio vínculo filial. Es decir, María entiende que cuando le dice mujer, ¿no? Él está ofreciendo algo más,
que acepte al que él le encomiende, es decir, al pecador, como hijo suyo, y que renuncie al hijo propio de sus entrañas. Porque esta palabra mujer la volverá a repetir en la cruz. Es la segunda ocasión donde, volteando a ver a María, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y si lo vemos, por eso también se va a reconocer pronto en María una madre de pecadores, una madre atenta a lo que ocurre y que busca, ¿no?, el bien para ellos y que lo busca a través del Hijo, porque su Hijo es el Señor, porque su Hijo es Dios, porque su Hijo es el Señor de todas las cosas. Y por eso nos recuerda que efectivamente Cristo no nace por sí mismo, es decir, no lo hace a manera de una ostentación o para venir a presumir algo, lo hace por nosotros. Es decir, lo hace porque nosotros lo necesitamos, porque estamos necesitados de salvación. Por eso Él nace de una virgen, para que el Verbo encarnado habite entre nosotros, continuando, dice Gaudencio, siendo Dios como siempre. O sea, es una forma muy puntual de confirmar la divinidad de Cristo, pero al mismo tiempo su humanidad. Dice, nace el Hijo de Dios como ser humano, para que al menos de esta manera el mundo entero estuviera en condiciones de ver a su propio creador. Es decir, se revela, ¿no? Se manifiesta a nosotros de una forma visible, de una forma concreta y de una forma accesible. Y nace, fíjense, dice Gaudencio, por obra del Espíritu Santo de una virgen para restituir mediante el Espíritu Santo a aquel humano que, habiendo sido plasmado del barro de la tierra, requería que volviera a su forma originaria a partir de la misma masa. Esta forma de expresión de Gaudencio, aunque nos parezca un tanto extraña, lo que dice en realidad es que Jesús asume la misma naturaleza humana, la cual ahora va a restituir, ¿no?, literalmente, por medio del Espíritu Santo. Por eso nace, dice Gaudencio, de una virgen, no porque no quisiera verse contaminado por nuestra realidad humana, sino porque era conveniente esta restitución del hombre caído por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y por eso añade, ¿qué cosa puede ser grande para Dios? ¿Qué podemos considerar que para Él sea grande? Para Él que creó la tierra de la nada y del barro la carne humana, del hombre y la mujer. ¿Qué podemos considerar como imposible para Él? Nace de una virgen porque nace para nosotros. Es decir, la virginidad de María es lo que nos permite quedar completamente reformados, completamente renovados. Y nos dice Gaudencio, acuérdate, un Adán intacto reconoce en la mujer sus huesos y su carne, y a tal grado que le dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y tú no quieres que una virgen intacta reconozca como hijo aquel que ha realizado estas obras. O sea, Adán, sin intervención humana, recibe a Eva. Ahora la virgen, sin intervención humana, recibe al nuevo Adán. Por eso en principio dice Gaudencio, ¿por qué te asombra tanto?
¿Qué acaso se te olvidó cómo Adán reconoció a la mujer como huesos de sus huesos y carne de su carne? ¿Y no quieres que la Virgen reconozca a su hijo como carne de su carne y hueso de sus huesos? Y añade Gaudencio que la Virgen da a luz incorrupta lo que incorrupta había concebido. Es decir, empieza a perfilarse lo que conocemos como el dogma de la Inmaculada Concepción. Ella concibe incorrupta. ¿Por qué incorrupta? O sea, siguió siendo virgen porque su concepción también fue una concepción inmaculada. Dice, no pudo violar la integridad aquel que había venido para restaurar la naturaleza. No la afectó, no la perjudicó, mantuvo siempre, ¿no?, su respectiva integridad. ¿Por qué? Porque el Señor viene a restaurar la naturaleza humana por completo y lo va a hacer con la intervención directa del Espíritu Santo. Por eso no hay intervención humana. Uh-huh. Porque ahora la restitución de la naturaleza humana será obra de Dios mismo. Y dice, y aún así, aún siendo virgen, es llamada mujer. Primero, por la realidad de su sexo, no por la pérdida de su integridad. Porque muchos afirmaban, ya desde ese entonces, que María no había permanecido virgen. Era un poco como hoy, no sé, en Perú, en Colombia, supongo que es igual, donde se sobreentiende que si a una mujer le dices señorita es porque conserva su virginidad, pero si le dices señora es porque ya no, o porque ya fue mamá, ¿no? Ya es mujer. Y dice Gaudencio, no te dejes sorprender. Le llama mujer en razón de su sexo. Es decir, la reconoce con una naturaleza humanamente femenina, no porque haya tenido otros hijos. Ella, ¿no?, permaneció intacta, íntegra, tanto, ¿no?, al nacer el Señor como al momento de concebirlo. Y dice Gaudencio, y él le añade, ¿qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora. Como si le dijera, ¿por qué es tan apresurada tu exhortación? ¿Por qué te apresuras cuando todavía no ha llegado la hora de mi pasión, en la cual he dispuesto morir por la vida de los creyentes, después de haber llevado a término todos los prodigios, ya sean de enseñanza o bien de acciones divinas? Después de mi pasión y resurrección, cuando haya vuelto al Padre, entonces se les dará el vino del Espíritu Santo, que es algo que, si recuerdan, había explicado en la homilía eh, anterior. ¿Sí? Y con ello, dice, María entiende bien lo que el Hijo le menciona. ¿Sí? Porque aquí hay algo que sugiere Gaudencio y que otros padres y otros santos y otros místicos insistirán después, en que, por decirlo de esta manera, Jesús se comunicaba con María de corazón a corazón. Ujú. No tenían que utilizar entre ellos demasiadas palabras, pero la Virgen captaba, digamos, el contenido y el sentido de lo que Jesús precisamente pronunciaba. Ujú. Dice, y con esta respuesta, la Virgen entiende que su sugerencia, que su petición no ha sido acogida con desprecio. Ujú. Y dice Gaudencio, ¿cómo sabemos que la Virgen entendió en su corazón el contenido de la respuesta del Hijo? Porque inmediatamente le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. ¿Se fijan? Ujú. O sea, de entrada, pareciera que la respuesta de Jesús es un tanto ruda, incluso digamos un poco irrespetuosa hacia su madre. Así suena, bueno, ¿y tú y a mí qué? ¿No?
no ha llegado mi hora. Pero María entiende bien todo lo que le dice. Y al mismo tiempo, Jesús, voy a decir esto que, aunque suene extraño, Jesús ama más todavía a su madre por lo bondadosa que se muestra, por esos ojos que siempre están dirigidos a las necesidades ajenas. La admira. Jesús admira mucho a su madre desde niño. La mira con admiración, con respeto, con amor. Incluso, fíjense, con asombro. Él mismo se asombra de esa criatura maravillosa a la cual él llama madre. Exacto. A ver, déjame ver. Edgardo, ¿qué pusiste? El dogma mariano, 1600 años atrás de ser promulgado. Exactamente, ¿no? Los sagrados corazones de la salvación del alma mía. Claro, porque de ahí vienen las bases. Ahí están las raíces. Por eso les dije, hemos llegado a tal punto que nos vemos en la necesidad de retornar a lo básico. Pero aquí lo fundamental, en efecto, es esa comunión de corazones. Vuelvo a repetir, María, Jesús admira a María, le asombra, le maravilla, le enamora su bondad, su sencillez. Una mujer que no tiene ojos para sí misma, porque está de llena, volcada hacia los demás, en particular hacia los necesitados. Es decir, tiene un corazón lleno de amor. Por eso es llena de gracia, llena del Espíritu Santo, llena de bondad. Y María entiende que su petición no ha sido rechazada. Por eso le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Es decir, si llena del Espíritu Santo, ujú, había quedado también después del parto divino, ujú, no solo conoció y entendió el contenido de la respuesta de Cristo, porque ella, llena del Espíritu Santo, entendía muy bien la palabra de Dios. Es decir, María es la gran y única perfecta intérprete de la palabra de Dios. Ella entiende la letra y el espíritu. Nosotros, ¿no? Tan eso es que estamos estudiando a los padres, ¿no? Y aún así no nos queda tan claro. O sea, nos falta. Ella no. Ella entiende la letra y el espíritu de la letra. ¿No? Por eso dice, de ahí pues, ¿no? Gaudencio dice, ¿qué sabiduría podía permanecer escondida a una madre que habiendo tenido a Dios, ¿no? se había mantenido junto a él como una mansión de tan gran poder? Es decir, ella estaba totalmente abierta a Dios. Y la comunicación con su hijo es una comunicación muy íntima. No sé si les ha pasado con alguna persona cercana que a veces bastan pocas palabras para entender muchas cosas. No necesitas como estar explicando tanto, ¿no? A veces incluso una mirada te dice mucho. Esto suele suceder, sobre todo en el caso de las madres hacia los hijos, ¿no? Llega un hijo, una hija, la madre lo ve y dice, este algo tiene. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, mamá, ¿qué tienes? O sea, como que lo ve, ¿no? Entonces lo que dice San Gaudencio es muy hermoso. María, que había llevado en su seno a Dios, ¿no? ¿Cómo podía no entender aquel a quien había llevado en su propio vientre? Elizabeth, ¿quieres mencionar algo? Y sí, Te el vi con profesor ganas. ya, Ah, mira, ya ya me ves. conoce. Ujú. Es que escuchándolo, profesor, entiendo más cómo María pudo soportar el ver el sufrimiento de Jesús, lo que la gente hablaba de Jesús, las preguntas capciosas que le planteaban,
nomás el verlo en su pasión tan dolorosa, tan terrible, si a uno le duele ver sufrir a un hijo con causa justificada o injustificada, a uno como madre le duele tremendamente y quisiera uno recibir el sufrimiento y no su hijo. Entonces, escuchándolo a usted, profesor, entiendo más cómo ella pudo ver y sentir el sufrimiento de su hijo en su propia cara, en su propia presencia. Exacto. Por eso precisamente Elizabeth es como tú, conoce, se compadece, pero no se desanima. Se mantiene firme. Ujú. Ella padece con Cristo, compadece, ujú, a Cristo y a los que está, a los, por los que está sufriendo, pero al mismo tiempo sabe que se trata de la obra plena de salvación humana. Y eso es precisamente lo que la mantiene en pie, aunque con dolor. Ujú. Es como cuando una madre tiene dolores de parto, la alegría de ver a su bebé fuera del vientre lo compensa. No le quita el dolor, ¿eh? Pero esa expectativa, esa esperanza, ese hecho ya consumado, ¿no?, es mayor que el sufrimiento padecido. O sea, en el caso de María hay sufrimiento y es muy real, pero el amor es más grande todavía. ¿No? Está en plena comunión con sus hijos. Bienvenida, Clara Basto, perdón, no te había saludado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, profesor. Muy amable por ese Qué bueno, saludo. Gracias. qué bueno que estés aquí. Siempre bienvenida. Clara González, ¿cómo te va? Bien, gracias, profe. Qué Feliz bueno. noche. Feliz noche para ti y un abrazo. De ahí pues que entonces dice algo muy importante San Gaudencio. Dice, por eso entiende tú también a la Madre del Señor como la figura del pueblo en el cual se había venido gestando el Salvador del mundo. Es decir, todo el pueblo de Israel era como esa gran matriz que iba concibiendo poco a poco al Redentor, al Mesías, que finalmente culmina en María. Por eso dice, entiende tú también a la Madre del Señor como figura del pueblo, de los santos patriarcas y profetas, y de todos los justos del que se narra en el Evangelio que el mismo Señor ha tomado nuestra carne. Así pues, esta Madre del Señor, o sea, la generación de los patriarcas y de los profetas, ha intercedido por nosotros, paganos, ante el eterno Hijo de Dios, su descendiente según la carne, para darnos a nosotros, en la necesidad que nos encontrábamos, la alegría del vino celeste y espiritual que solo Cristo nos puede ofrecer. Fíjense cómo María, y a veces lo había explicado en el sermón anterior, intercede también por los no hebreos, es decir, por los paganos, porque su amor de madre es un amor que alcanza a todos sus hijos, aun cuando estos no formen parte oficialmente del pueblo de Israel. E intercede para que nosotros, paganos, también podamos recibir la alegría del vino celeste que solo Cristo nos puede conceder. Incluso dice, ella escucha palabras muy similares a aquellas que oyeron los apóstoles cuando intercedieron por la mujer cananea, que ciertamente era una mujer pagana, ¿no? Cuando interceden por ella y Jesús les dice, no es bueno tomar el pan de los hijos
y dárselo a los perros. Y dice Gaudencio, nuevamente, parece que son palabras duras, parece que son palabras despectivas, pero entendamos bien el sentido que contiene. Es decir, ujú, lo que Cristo les dice es que no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, es decir, a los paganos, aquellos que anteriormente, inmersos en la superstición, acostumbraban, como hacían los perros, a lamer la sangre inmunda de la víctima ofrecida a los ídolos, mientras ladraban con boca rabiosa contra el Señor Dios que no reconocían. Es decir, sí hay un comportamiento de perro, porque esto que menciona San Gaudencio, de lamer la sangre inmunda de las víctimas ofrecidas a los ídolos, sí se hacía. Había quienes hacían sacrificios cruentos, es decir, sangrientos, y los que participaban extendían el dedo, tomaban algo de la sangre y la chupaban. Algunos incluso lamían el ídolo bañado en esa sangre. ¿Qué hacen los perros? Lamer. Ujú. Dice, y no es ofensivo lo que les está diciendo. Está apelando a un comportamiento real y que además, en efecto, ladraban rabiosos contra el Señor que no reconocía. Por eso dice, antes nosotros, paganos, éramos perros y los judíos eran hijos. Pero después que el pan celeste en persona viene a su propia casa y los suyos no lo recibieron, después que el mismo Señor nuestro es conocido por los paganos, que en otro tiempo eran perros y que con boca blasfema los hijos ladraron ahora contra él, después de que todos juntos gritaron a Pilato que se resistía a condenar a Cristo a la crucifixión, a quien consideraban el rey de ellos al decir, no tenemos más rey que al César. Después de todo esto, Dios entonces decide darle el pan a estos que antes eran perros. Exactamente, exacto, Edgardo. Ya no somos perros. Podemos comer como hijos, es decir, sentarnos a la mesa del Padre. Porque los que en principio eran hijos, al final se comportaron como perros rabiosos, como dice San Gaudencio, ¿no? Dime, Elizabeth. Profesor, quiero preguntar si la expresión de Jesús significa que el pan, que no se podía dar el pan de los hijos para dárselo a los paganos, entonces, ¿qué significó la respuesta de la mujer? Cananea, Sí, cuando dice que al menos, ¿no? Busca las entonces, migajas, ¿qué quiso decir esa respuesta? que al menos ellos se aceptaban que no tenían la dignidad de ser hijos, pero se conformaban con lo poco que el Señor les quisiera conceder. Es Ya, decir, gracias. no tenía un espíritu de exigencia, sino un espíritu de humildad. No le dice que se siente a la mesa. Dice, es cierto, tienes razón, Señor. Yo no puedo sentarme a la mesa. No soy digna, no soy hija, no formo parte de tu pueblo. Pero al menos los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, reconoce que el pueblo de Israel tiene una prioridad, pero que la generosidad del Señor es más grande y es lo que ella suplica, unas migajas. No quiere ocupar el lugar, digamos, de los comensales. Quiere al menos algo, algo. Y ahora dice Gaudencio, no obstante, estos hijos al final se convertirán.
y es una convicción de Gaudencio. Dice, se convertirán al atardecer, como dice el profeta, y padecerán hambre como un perro. Está citando un salmo, el Salmo 59. Dice, ¿por qué? Porque sí, ciertamente, también los judíos se van a convertir tarde, finalmente, es decir, al atardecer del mundo. Hay santos y santas que han dicho que en el momento en el que el pueblo judío se convierta, en el último momento, llega el fin del mundo. Es el día del juicio. Cuando el pueblo judío diga con voz exultante, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. O sea, no están perdidos, aun cuando sea en el atardecer del mundo. Dice, incluso el apóstol Pablo reconoce que el pueblo de los judíos ha sido herido por la ceguera, ¿sí? Hasta que entre la totalidad de los gentiles. Los judíos entonces se convertirán al final del mundo y mientras tanto padecerán hambre, el hambre de la palabra de Dios, como aquellos perros que deseaban saciarse de las migajas que caían de la mesa de sus señores. Ahora los papeles se invirtieron. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Uh-huh. Ahora, los que primero éramos perros, ahora somos hijos. Y los que antes eran hijos, ahora son perros, que desean saciarse de esas migajas que caen encima, que caen de la mesa de sus señores. ¿Mm? Y esto también genera siempre un equilibrio perfecto de humildad, porque si bien es cierto, nosotros ahora estamos a la mesa, no fuimos los primeros. Y ellos pueden decir que fueron los primeros, pero ahora ya no están en la mesa. ¿Se entiende? O sea, no puede haber orgullo ni soberbia, ni de unos ni de otros. Es decir, ni de parte de los judíos, ni de parte de los paganos. Entonces, dice San Gaudencio, son adoptados los gentiles, primero perros, luego como hijos, y los hijos son equiparados a los perros, porque todos los incrédulos, todos los que rechazan a Cristo son animales, y no por naturaleza, sino por el modo de vivir, porque sus costumbres no corresponden a la dignidad, ¿no?, que les ha sido asignada. Es decir, lo que los degrada al final son sus prácticas de vida. Y esto es lo que sucede, como menciona Gaudencio, en el caso de los incrédulos. Dice, pero ahora regresemos a lo que veníamos diciendo. Esto es muy común en Gaudencio. Se va, aborda y de repente dice, pero volvamos al tema, ¿no? O sea, es como alguien que tiene mucho que decir. Aparte, recuerden que eran sermones. ¿No? Les dice, pero volvamos a lo que estábamos diciendo, al hecho de que la madre del Señor se dirige a los servidores diciéndoles, hagan lo que Él les diga. Uh-huh. Dice, es decir, veamos qué cosa se ha mandado y qué cosa se ha hecho. ¿Qué se mandó y qué se hizo? Dice, mira, cuando el Evangelio habla de servidores, yo considero que servidores no son solo aquellos que de hecho lo fueron, o sea, los que estaban sirviendo en la boda de Caná, que sí existieron y que en efecto estaban prestando un servicio en aquel banquete de bodas. Porque también hay que entender que servidores del Nuevo Testamento son los apóstoles y, en segundo lugar, los obispos por ellos elegidos. Entonces, María se dirige a los servidores históricos de la boda, pero también a los nuevos servidores
que ha dado a luz el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el Evangelio, comienza con María. Esto nos lo enseñó Ratzinger, acuérdense, cuando el ángel le dice, alégrate, es el Evangelion, la alegre noticia. Ahí empieza el Evangelio. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Dice también por servidores, ¿no? Reconocemos a los apóstoles y a los obispos por ellos elegidos, porque a ellos les comunican no solo la ley, sino la enseñanza de todos los santos profetas, para que con prontitud y recta obediencia cumplan todo aquello que el Señor Jesús les ha mandado. Es decir, estas palabras de María también nos la dirige a cada uno de nosotros. Hagan lo que Él les dice. Y lo hace por dos razones. La primera, porque confía en nosotros como servidores. Como un hijo que obedece a su madre. Y la segunda, porque María sabe perfectamente bien que lo que más nos conviene es hacer lo que Jesús dice. Si nosotros no hacemos lo que Jesús dice, al final vamos a acabar extraviados y además muy, digamos, maltratados por el mundo. Dice, ahora escucha lo que introduce el evangelista Juan en la narración, porque una vez que María dice, hagan lo que les dice, Juan añade de inmediato, había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, cada una con una capacidad de unas 2 o 3 metretas, ¿no? Esta metreta es más o menos una capacidad de una metreta equivalía más o menos a 20 litros. O sea que si estos barriles, que eran 6, tenían la capacidad de 1 o 2 metretas, podrían oscilar entre los 40 y los 60 litros. ¿Vamos? Lo cual ahorita vamos a ver que no es irrelevante. Entonces dice Gaudencio, estas nupcias, aunque se celebraron en la Galilea de los gentiles y eran, ¿no? Eran todavía celebradas por los judíos, las costumbres por ellas adoptadas, el Señor las está ahora reorientando hacia una plenitud mayor. Nos recuerda otra vez, Gaudencio, lo histórico concreto. Dice, los judíos tenían la costumbre de lavarse la piel del propio cuerpo antes de entrar en la sinagoga, o bien una vez que regresaban a su casa después de haber salido a comer o eh, algún, eh, digamos, pendiente. Dice, y la medida del agua suficiente para lavar el cuerpo era de 2 o 3 metretas. O sea, para lavarse todo el cuerpo, pues sí, necesitaban más o menos unos 20 o 60 litros. Dice, porque la cantidad requerida estaría en relación con la cantidad necesaria por la grandeza misma de los cuerpos. O sea que Juan dice que había allí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos, porque también el Señor está pensando llevar a cabo una purificación, pero una purificación entera del ser humano. Hoy diríamos de cuerpo entero. No solo, pues, una parte. Dice, y para que entiendas qué significado alegórico tiene para los paganos aquellas 6 tinajas, ¿no? Escucha lo siguiente. En cada ser humano se cuentan de alguna manera 6 cosas. La vista de los ojos, el oído de las orejas, el olfato de las narices, la palabra de la boca, el tocar de las manos y el caminar de los pies. Entonces,
Si había 6, es porque nos eran necesarias 6 purificaciones. Tenía que purificarse y limpiarse por completo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestra boca, nuestro tacto y nuestro caminar. Dice, todas estas cosas, cuando éramos paganos, estaban muertas, eran como de piedra, no estaban vivas, no hacían lo indicado, eran de piedra, porque de piedra en su mayoría eran los ídolos que fabricaban. ¿Qué pasó, Paola? Analizando un poco lo que está diciendo, sobre todo, por ejemplo, de estas personas que hicieron caso a la Virgen María. Me llama la atención porque, bueno, si se supone que en ese tiempo las mujeres para el pueblo, en el pueblo judío, pues no valían nada. Entonces me llama la atención cómo estas personas, cuando ella les dice, hagan lo que él les diga, cómo ellos obedecen a María, cuando incluso Jesús todavía no tenía esta reputación de hacer milagros ni nada, siendo justamente el primer milagro de él. Entonces siento que, pues obviamente la Virgen pues ya tenía, yo creo que ahí, pues una, o sea, no solamente una relevancia en el texto, sino también para las mismas personas que los conocían, ¿no? Y una disposición también de los hijos, o sea, digo, o sea, nosotros a lo mejor como hijos o los que nos sentimos hijos de la Virgen María, también a lo mejor una disposición, a lo mejor también para querer, o por lo menos querer hacer lo que ella, o sea, lo que su hijo nos diga a través de ella. Entonces, me llama mucho la atención eso, porque justo porque las mujeres no tenían esa relevancia. Entonces, ¿cómo es que estas personas le hacen caso a ella? Sí, claro, aparte acuérdate, es la llena del Espíritu Santo. Es decir, tenía una presencia especial, una autoridad venida de lo alto, ¿no? Que los sirvientes intuyen, ¿no? Por decirlo así, como que captan que esta mujer tiene una dignidad especial, no por su forma de vestir, no por las joyas que llevara, porque no llevaba, no por eso, sino por el mismo tono de su voz. El simple tono de su voz imponía la presencia de lo alto. Habla el corazón. Y lo curioso es que en efecto los servidores no se sienten mandados como sucedía con otras personas. Se sienten llamados a colaborar con Cristo. Les habla con amor, no con poder. Les habla con humildad, no con prepotencia. Su voz la delata. No sé si me explico, o sea, no es algo ahí, digamos, que resalte. Entonces dice, por eso Juan habla de 6 tinajas de piedra. Dice, porque así eran los ídolos, aun cuando sus fabricantes utilizaran materiales diversos, metales distintos, plata y oro. Porque, como dice el profeta, los ídolos tienen boca y no hablarán, tienen ojos y no verán, tienen oídos y no oirán, tienen nariz y no olerán, tienen manos y no palparán, tienen pies y no andarán, ¿no? Y está citando otra vez el Salmo 115. Dice, y en efecto así sucedió. Cuando confiábamos en los ídolos, estos 6 sentidos, fíjense, no 5, 6, según la afirmación del profeta, estaban en cada uno de nosotros muertos y petrificados, es decir, endurecidos, y por eso no cumplían la función que les corresponde. Estaban sin movimiento, es decir, no se movían del modo conveniente, no tenían la función apropiada. Pero cuando abandonamos los simulacros de muerte y nos convertimos al Dios vivo, y entonces hemos creído, hemos recibido
la vida. Y de estar petrificados, pasamos a quedar vivificados. Entonces, la fe, como dice San Gaudencio, la fe es precisamente la vivificación, la despetrificación que nos concede el bautismo. O sea, el bautismo es una maravilla. De verdad, yo no sé, en serio, lo digo en serio, ¿qué es más grande? ¿La creación o la regeneración bautismal? No sé, no sabría decir cuál es más maravillosa o cuál es más impactante. Dice, porque gracias a la fe y a la vivificación que nos concede el bautismo, ahora abrimos los ojos y los levantamos a Dios. Incluso aspiramos con un insaciable respiro el perfume de su conocimiento. Fíjense cómo está hablando ahora, ya digamos de esta, hoy nosotros diríamos, espiritualización. Dice, además, con el oído verdaderamente escuchamos las lecturas divinas. Con la boca confesamos al Señor, lo alabamos, lo bendecimos, le rezamos y levantamos y elevamos las manos hacia el cielo. Corremos con los pies a la iglesia y asistir a los necesitados. Y con las rodillas hincadas en la tierra, adoramos a la única divinidad de la Trinidad. Ahora nuestros pies nos conducen a la patria celeste. ¿Se dan cuenta la diferencia en estos 6 sentidos? Y dice, por eso Juan añade, Jesús llamando a los sirvientes, es decir, a los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos en cada una de las iglesias, les dice, llenad estas tinajas de agua. Es decir, bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y ciertamente, porque los mismos sirvientes habían oído a la venerable María decir, haced todo lo que él les diga, las llenaron hasta arriba, completando con la plenitud de la doctrina la infusión del bautismo. Es decir, los servidores ahora no solo bautizan, sino que llevan a plenitud esta gracia infundida con el bautismo por medio precisamente de la enseñanza doctrinal. Es decir, por medio, ¿no? Al final de la predicación. Por eso va a ser tan importante la predicación. Y añade, por eso, justamente después, el apóstol dice, llamados los sirvientes. O sea, que a los sirvientes que él llama, les da una misión, celebrar el bautismo. Ya no solo se va a limpiar por fuera, se va a renovar todo, lo interno y lo externo, nuestros sentidos y también nuestra alma. Entonces, el mismo Jesús, vean también cómo el Señor va dando las instrucciones. Literalmente, ¿no? Paso a paso. Dice, entonces el Señor Jesús le dice a los mismos sirvientes, sacad ahora y llevarlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Pero apenas el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía, los sirvientes sí lo sabían, porque eran ellos los que habían sacado el agua. El mayordomo llama al esposo y le dice, todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya están bebidos, el peor.
Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta ahora. Dice, mira, se habla de un mayordomo. El mayordomo es el encargado, ¿no? El que estaba encargado de la fiesta, de estar al tanto de los pormenores y de todos los detalles. Dice, no es equivocado considerar que este mayordomo al que los sirvientes llevan ahora el agua convertida en vino, es decir, el jefe de mesa, sea el santo Moisés, hombre de la tribu de Leví, porque Moisés fue un fiel administrador de Dios en toda su casa. Es decir, la figura que menciona Juan en el mayordomo y que históricamente era tal, al mismo tiempo evoca a Moisés. Dice, ¿o quién de nosotros, sin un jefe de mesa como Moisés, habría podido aprender que el Señor Dios nuestro es un solo Dios y no varios dioses? Gracias a Moisés pudimos recibir esta enseñanza, es decir, esta revelación. Además, ¿quién de nosotros, sin un jefe de mesa como Moisés, habría podido conocer que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que existen en ellos? De dónde el hombre fue formado como varón y de dónde después fue formada la mujer, de los cuales sabemos que se multiplicó la descendencia del género humano, quien además conoce sin Moisés la primera felicidad, es decir, la felicidad del paraíso. ¿Quién sin Moisés conoce cuál fue el inicio de la culpa del hombre que provocó la ofensa de Dios? ¿Cuáles fueron las generaciones de los justos y de los injustos? ¿Y por quién y cuándo tuvo que llegar el diluvio y los otros hechos que están escritos en la ley de Moisés sin los preparativos previos de este gran mayordomo? Dice, por decirlo de manera más breve, ¿qué alma de entre nosotros mereció estar unida al amor divino y a Cristo, es decir, al esposo celeste, sin los preparativos de este jefe de mesa? ¿Mm? O sea, el que se encargó de hacer los preparativos de manera fiel fue Moisés. Y los apóstoles sacan de las tinajas de los paganos bautizados el sabor espiritual de la energía evangélica y al mismo tiempo también la gracia, es decir, el sabor de la fe, la gracia del color en el actuar. Uno se gusta, la otra se ve y se lo llevan a Moisés. Dice, por tanto, el jefe de mesa gustó el misterio de Cristo que había estado escondido por los siglos y se sorprendió. Es decir, el propio Moisés no envidió a los paganos porque él quería que se hicieran esas nupcias. Y cuando le dice, has guardado lo mejor hasta el final, es decir, la salvación de toda la humanidad, está alabando la bondad y la grandeza de Dios mismo. Otra vez, no hay un reproche, hay un reconocimiento, incluso, por decirlo así, una entera alabanza. Y así pues, los gentiles han sido hechos partícipes a través de cada apóstol, ministro del Evangelio, de la promesa de Dios en Cristo. Es decir, de aquella promesa que primero obtuvieron los mismos apóstoles para que luego la comunicaran a todos los demás. Y aun cuando el jefe de mesa, es decir, Moisés, no sepa que por el don del bautismo fuese conferida tanta gracia, cosa que no ignoraban los apóstoles, que fueron ministros de la palabra, queda maravillado, porque el gusto del Espíritu Santo estuviese contenido en las tinajas de los gentiles, y alaba la grandiosidad y la generosidad del esposo, que ha reservado tal vino para los gentiles. Celebra la misericordia divina. Es tanto como si en esa figura
Cristo le dijera a Moisés, mira el resultado de tu servicio, mira hasta dónde he llegado. Ahora entienden por qué es tan importante nuestra colaboración con Cristo. Ujú. Le da a probar de esa grandeza. Dice, y no es cuestión ociosa que Juan haya hablado de discípulos, no de apóstoles, porque con ello Juan quiso indicar la multitud de los creyentes que iba a tener. Y por eso los llamó discípulos, no apóstoles. Porque la diferencia entre un apóstol y un discípulo es la siguiente. El discípulo cree en Cristo y lo sigue. El apóstol recibe una misión particular y es enviado a realizarla. ¿Se entiende? O sea, el apóstol, como ha sucedido, ¿no? En Cristo, es el que, en efecto, ha recibido del Señor una misión particular y ahora es enviado a que la realice. El discípulo es el seguidor de Cristo. A veces nosotros pensamos que los apóstoles tienen una mayor como relevancia. En realidad, tienen mayor relevancia en tanto destaca su actuar. Pero la docilidad del discípulo no es menor, ¿eh? Ante los ojos de Dios no es menor, porque el discípulo es aquel que sigue a Cristo a todas partes y por ende está a su disposición. Es una especie de obrar silencioso, más anónimo, más discreto, mucho menos llamativo que el obrar de un apóstol. Por ejemplo, ¿no? Conocemos los nombres de los apóstoles, pero sabemos que Cristo tuvo muchos más discípulos y no son nombrados. Entonces, no tendríamos nosotros que sentirnos, en este caso, como relegados a un segundo plano o como si el Señor no esperara nada de nosotros. Al contrario, el apóstol tiene, de cierta manera, que distanciarse de Cristo para cumplir su misión. El creyente no. El creyente siempre está con él. Por decirlo así, el apóstol tiene que salir de viaje. El discípulo no. El discípulo siempre permanece cerca de Jesús. Y a veces, su misión no es hacer algo en particular, es estar con Cristo. Nada más. Lo cual, como podemos ver, pues no es poca cosa. Ujú. Y con ello termina el comentario que hace San Gaudencio de las bodas de Caná. Fíjense, o sea, en 2 sermones. Podría haber dicho mucho más. Pero él busca, ¿no? Hacernos llegar la riqueza de la doctrina y de la enseñanza para que entendamos toda la riqueza que está ahí contenida y sobre todo el amor, ¿no? Con el que Dios ha obrado y lo sigue haciendo. En particular, en este caso, con nosotros, antiguos paganos. ¿De acuerdo? Ya el próximo viernes veremos el último sermón de San Gaudencio para escuchar al obispo, al pastor, para escuchar ahora cómo también habla con autoridad moral, no solo con una rectitud doctrina. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Bueno, entonces con esto terminamos ya este sermón y el comentario que hace en torno a las bodas de Caná. Y pues pidamos también al Señor la gracia de ser fieles a lo que Él disponga. Ujú. Si quiere que salgamos, salimos. Si quiere que nos quedemos, nos quedamos. Si quiere que nos movemos, nos movemos. Si quiere que no nos movamos, no nos movemos. ¿No? Esa disponibilidad que Él espera de cada uno de nosotros. Pidámosla pues con gracia y sobre todo también estemos muy agradecidos con la Madre de Dios por todo y por tanto.
¿De acuerdo? Paula. Yo voy a revisar un poco ah, ¿cómo se llama? Se me olvidó, el debate que hizo, no sé si es santo o solo es beato, Scott, me parece, no sé cómo se llama, con los agustinos y los dominicos sobre la Virgen, sobre cómo estuvo preservada del pecado, porque esa parte no la entiendo muy bien. Y bueno, ahorita que menciona, o bueno, que ha hecho muchas menciones sobre algo parecido, quiero, a ver si después me lo podría explicar un poquito, porque creo que la Santísima Trinidad y el misterio también de la Virgen, yo creo que son de las cosas más difíciles, e incluso para los propios católicos, entenderlo un poco mejor. eh, y a ver si me lo puede después explicar un poquito, por favor. Ok, sí, nada más que antes de entender, primero hay que amar. O sea, Mm, para entender lo que ocurrió con la Virgen, primero amar a la Virgen y ella solita sí, claro. te lo darás, digamos, te lo mostrará. No, Porque de la hecho, vía, sí, sí, perdonas, dígame. porque la vía del acceso al misterio es el amor, no es la indagación, no es la curiosidad y tampoco es la explicación, es el amor. En realidad, no tengo yo curiosidad por mí, porque, o sea, no puedo decir, no lo entiendo, o sea, completamente, pero lo acepto con amor, y hay muchas cosas que sí me quedan muy claras, pero más que nada es a veces por cuestiones, porque tengo familia que es, ¿cómo se llama? Bueno, de otras religiones. Y a veces yo siento que nosotros también debemos, o sea, o sea, a veces no insultan a la Virgen, pero sí, o sea, como que sí hay esas ofensas y todo, y a mí me duele, a mí me molesta, y a veces no sé cómo debatirlo, o sea, cómo defenderla directamente. Entonces, más que nada es por eso, no porque yo no lo entienda. De hecho, yo siempre, cuando he llegado a tener sueños, digamos que feos, a lo mejor, yo no sé exactamente si son demoníacos o no, pero a mí me causan mucho miedo. Cuando yo incluso en mis sueños o en mi poca conciencia invoco su nombre, o sea, cuando yo digo, "Ay, o sea, el nombre de María", y ellos se van, o sea, yo despierto, eh, o sea, no sé, es algo, una experiencia que yo tengo incluso con el nombre de ella, que para mí, yo creo que mencionar incluso ese nombre de ella a veces sabe hasta miel en los labios. Y por eso le digo, no es por mí, sino es porque a veces no sé cómo defenderla. Claro, y pues ni así, Paola, porque cuando nosotros pensamos que tenemos que defenderla, entonces caemos en la trampa de fomentar debates verbales, donde todo se limita a una argumentación y el misterio se echa a perder. Es decir, no se trata de debatir, se trata de compartir esta adhesión, digamos, ¿no? Al misterio que nos es presentado. Cuando a veces este tipo de cuestiones se llevan a debates, todo se reduce a una especie de espectacularismo, ¿no? Argumentativo, donde intentamos finalmente detectar quién ganó. Pero acuérdate que un debate no convence, que un debate, una discusión, no lleva, la discusión no lleva a la conversión. Lo que lleva es el testimonio, es decir, la profundización, ¿no? En el misterio divino. En este caso, en la comunión, pues con María, ¿no? Porque acuérdense que como lo hemos dicho aquí, ¿no? María lo es todo después de Dios, todo. O como decía San Marcelino Champañac, todo, ¿no? ¿Cómo decía San Marcelino Champañac? Todo a María por Jesús, todo para Jesús a través de María, ¿no? Si es como esta línea. Pero creo que sí es importante hoy que veo que se están poniendo como de moda a veces predicadores o apologetas, ¿no? Que hacen debates y debates y debates. Y al final lo que queda es la habilidad humana
que ahí ha sido expuesta. Yo creo que lo importante es mostrar la presencia de María en silencio, es decir, sin debatir, simplemente con el amor que hemos recibido de ella y que sabemos hacer llegar, justamente con su perfil, digamos, de bajo perfil, ¿no? Porque créeme, discutir en este caso es perder el tiempo. No veo algo positivo. ¿Te puede doler? Claro, la amas, ¿no? Pero otra vez, que ese dolor no te lleve a tomar una resolución inadecuada. Simplemente te duele porque la amas, pero bueno, pues ahora amarla más, ¿no? Que esa sería, digamos, al menos mi recomendación, porque si no, en términos de argumentación, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Porque como decía San Agustín, quedamos atrapados en la disputatio, pero no alcanzamos la veritatio. Es decir, nos quedamos limitados a las disputas, a las confrontaciones, pero la verdad queda de lado. Todo se queda en un intercambio hábil de argumentos, ¿no? Y el misterio se va. Al final lo que quedan son aplausos, es decir, ruido, ¿no? Cuando lo que tendríamos que hacer es hablar menos y amar más. Bueno, eso solo es, digamos, una referencia. Pero igual en algún momento lo abordaremos más a fondo. Vale, pues con esto entonces terminamos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, Elizabeth, Omar, Marisol, Olivia, Clara González, Clara Basto, Paola, Edgardo, que otra vez se desconectó. Pero bueno, le enviamos un fuerte saludo. Muchas bendiciones para ustedes. Me encomiendo a sus oraciones. Estarán en las mías. Y nos vemos la próxima semana. Usted, Muchas muchas gracias. gracias, profesor. Ok. Que Buenas noches descanse. Descansen. a todos. Igualmente. Buenas Bendiciones. noches. Gracias Bye. para todos. Chao. Profe.